Vamos a seguir estudiando este libro, que si bien fue escrito hace muchos siglos atrás, sigue siendo un libro que habla para nosotros hoy. Daniel capítulo 8, versos 23 al 25. Daniel 8, del 23 al 25. Si lo han encontrado, me dicen amén. 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 Dice así la palabra del Señor. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano. Amén. Oremos, hermanos. Padre Celestial, seguimos en su presencia, adorando su nombre, hemos cantado cánticos a su nombre, dando gloria, exaltación por lo que usted ha hecho a nuestro favor, por su sacrificio, por su amor eterno. Y hoy, Señor, también queremos adorarte por medio de la predicación de la palabra. Señor, por favor, ayúdeme, capacíteme para poder dar a entender su palabra lo más fielmente posible, clara posible, y que mis hermanos y yo, todos juntos, podamos ser edificados y crecer por medio de lo que usted, Señor, nos habla a través de su palabra. Rogamos esto en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bien, este capítulo está titulado como El carnero, el macho cabrío y un cuerno pequeño, que son los personajes de la visión. Ya, si pudiéramos dividirlo, nuestro capítulo, podemos hacerlo en dos partes, ya que es la visión principal de estos tres elementos, que son el cuerno pequeño, el carnero, el macho cabrío, del 1 al 14, y la explicación de estos símbolos y el desenlace del 15 al 27. Pero no vamos a ser rígidos en el sermón, sino que vamos a ir saltándonos texto tras texto, ¿ya? Y, hermanos, como lo hemos visto desde Daniel 7, comenzamos con otra sección del libro, donde yo les dije que estamos viendo profecía bíblica, ¿ya? Donde Daniel empieza aquí a escribir con sueños y visiones que el Señor le dio de eventos que iban a ocurrir en el futuro cercano de Daniel, como en otros que iban a ocurrir mucho más en el futuro. En el capítulo 7, por ejemplo, vimos que Dios le da a Daniel un vistazo de la historia de la humanidad y de la redención final, en donde se nos presentó a 4 bestias que representaron a 4 imperios mundiales de la antigüedad. Vimos cómo el león alado representaba a Babilonia, el oso, que estaba más alto de un lado que de otro, a los medos persas, a Grecia lo representaba un leopardo alado con 4 cabezas, y a Roma una bestia que no tenía comparación, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce. Y al mismo tiempo se vio que desde esa bestia, esa cuarta bestia, salía un cuerno pequeño que identificamos como el anticristo final. También de eso vimos que todo el dominio y la autoridad fue dada por el anciano de días al Hijo del Hombre, que identificamos como nuestro Señor Jesucristo, y de eso, a su vez, cuando Él regrese, va a traer la justicia verdadera y la destrucción al anticristo y dará el reino a los santos eternamente. Pero ahora, luego de un par de años de esa primera visión, Daniel recibe otra visión, que es esta, que está un poco más detallada y más específica, en especial sobre 2 de las 4 bestias que ya vimos. El oso, por ejemplo, que estaba levantado más de un lado que de otro, va a ser el carnero de nuestro texto de hoy. Y el macho cabrío de hoy representa al leopardo alado de 4 cabezas, ¿ya? Eso sí, hay que hacer una aclaración. El cuerno pequeño que nosotros vamos a ver hoy no es el mismo cuerno pequeño del capítulo 7, pero sí es un tipo, una figura de ese personaje, ¿ya? Y bueno, desde esta sección el autor, que es Daniel, comienza a escribir en hebreo nuevamente. Había escrito una gran porción de la que vimos anteriormente en todos los otros sermones en arameo, como la lengua universal, pero ahora vuelve al hebreo, tal vez para que los hebreos, su pueblo, los judíos, pudieran entender mucho mejor esta profecía que iba apuntada directamente al pueblo de Dios. ¿Cuál es el propósito de esta visión? Informar a los judíos que cuando retornen del exilio, ellos no iban a ver el reino de Dios inmediatamente, sino que tendrían que esperar largo tiempo y padecer mucho
por los gentiles, los imperios gentiles que vendrían. Y Dios no iba a inaugurar su reino antes de que eso pasara. Entonces, de esta manera, los judíos, el pueblo de Dios, iba a estar mejor preparado para enfrentar las duras pruebas que le vendrían. De manera similar, nuestro Señor Jesucristo nos informa y les dice a sus discípulos que la persecución venidera era una realidad, para que ellos estuvieran listos, preparados, para que no los tomara de improviso. Por mientras, los israelitas debían vivir su fe en un mundo gentil que era contrario a la voluntad de Dios, a su palabra. Iba a ser muy difícil para ellos vivir su fe en este mundo gobernado por imperios malvados, pero ellos debían confiar en la soberanía de Dios para sostenerles de generación en generación. De esa misma manera, hermanos, nosotros también debemos confiar en el poder de Dios, en que Él tiene el poder para levantar imperios y hacerlos caer, para levantar reyes y hacerlos caer. Hoy, por ejemplo, la agenda del mundo está empecinada en ir en contra del Señor y de sus mandamientos, pero la agenda de Dios nunca está en peligro. Eso es un hecho. Los judíos debían estar preparados para todo, para un largo camino hasta la venida del reino. Así también nosotros debemos estar preparándonos cada día hasta la venida del reino consumado, cuando regrese el Señor Jesucristo. Los detalles que vamos a ver a continuación de esta profecía se cumplieron al pie de la letra, hermanos. No hubo nada que quedara fuera. Todo fue completamente establecido y hecho en la historia. Esto, hermanos, es una prueba contundente de que la Biblia es la palabra de Dios. No hay ningún otro libro, no hay ninguna otra profecía, por ejemplo, de Nostradamus o de otros tipos de personajes. Ninguno de ellos es claro ni exacto, pero la Biblia sí lo es. Y es una prueba de la inspiración de las Escrituras, como lo vimos el miércoles, y por lo tanto también es una evidencia de que el Dios de la Biblia es real, que existe y que hay salvación en Jesucristo, como la encontramos allí. Entonces, comencemos con el primer versículo. Ahí ustedes van siguiendo el hilo, no lo leí todo el comienzo para que vayamos ahora desglosándolo. Y dice así: en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Y vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Bueno, situándonos en contexto, aproximadamente nos encontramos en el 550 a.C. Se nos dice que aún gobierna Belsasar, el último de los reyes babilónicos. Se nos dice también que Daniel tiene esta visión en Susa, que va a ser la próxima capital del próximo imperio que iba a venir después de los babilonios, que eran los persas. Con toda probabilidad, Daniel no estaba físicamente en Susa. Él fue transportado por Dios para ver esta visión. Por ejemplo, tenemos el caso de Ezequiel, en Ezequiel 8, donde él, estando en Babilonia, es transportado a Jerusalén para ver una visión. Entonces, probablemente así Daniel se encuentra en el espíritu, en el río Ulai, y prosigue con la visión. Dice el verso 3: alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Aquí se nos presenta el imperio medo-persa. Ya en un principio, los medos eran más fuertes que los persas, pero luego, bajo el mando del rey Ciro, al que ya hemos visto, consigue el control de los medos, forma una sola nación de esos 2 estados, y Ciro entonces tiene un poderoso ejército a su disposición, con los cuales conquista todo el mundo conocido hasta ese entonces. Por ejemplo, en el Museo Británico de Londres y la Biblioteca Nacional de Persia hay sellos reales persas en donde el emblema de ellos es un carnero, ya sea su figura entera o su cabeza. Por lo tanto, nos deja claro la evidencia arqueológica también que el carnero era el símbolo patrio, por así decirlo, de los persas. Y después Daniel nos da la interpretación más adelante, en el verso 20, cuando dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Ven? Entonces ya identificamos a este carnero como este imperio. Y dice el verso 4 que vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Se nos dice que este carnero ataca en 3 direcciones, probablemente para hablar de las conquistas, como en el caso del oso. Recuerdan que tenía 3 costillas en su boca. Aquí también los medos y persas conquistaron Babilonia en el oeste, Siria, Asia Menor, hasta llegaron a Grecia. En el norte conquistaron Armenia y la zona del Mar Caspio. Y en el sur conquistaron Egipto y Etiopía. ¿Ven? Las 3 direcciones que nos nombra la visión.
Y es así como esta criatura de presa, que aparentemente es tan débil, un carnero, que es comido por otros animales, aquí se nos presenta como fuerte, hizo lo que quiso, que nadie escapaba de su voluntad. Pero parecía que esto no iba a durar mucho, porque se presenta en escena un nuevo animal. Y leemos en el verso 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquí el macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Se nos dice que a toda velocidad corría un un macho cabrío, tan rápido que parecía que volaba. Como no sé si han visto los caricaturas, los monitos, que cuando van corriendo tan rápido, parece que van en el aire. Así venía este macho cabrío. Y viene del oeste, dice el texto, o sea, de Grecia. Al igual que los persas, los griegos y macedonios, en sus monedas tenían el emblema de un macho cabrío, ya sea su cabeza o su figura. Y estas monedas están más o menos en el en el tiempo en que estamos situados, o sea, del 500 al 146 a.C. Y el verso 6 nos dice que este macho cabrío vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero ya no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Más adelante, hermanos, en el verso 21, el ángel Gabriel le explica a Daniel que el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Este rey primero, sin duda alguna, es Alejandro Magno, o también conocido como Alejandro el Grande, el cual es considerado como uno de los más grandes estrategas militares de toda la historia de la humanidad. Fue un genio militar. Este hombre, hermanos, hizo lo que parecía imposible, conquistar un reino entero, los medos y persas, al cabo de 3 años. Fue increíble lo que él hizo, teniendo tan poca edad también. Comenzó en el 334 a.C. sus campañas. Le voy a leer una fuente. Dice, con solo 35.000 hombres, las fuerzas de Alejandro se lanzaron a través del río Gránico atacando a 100.000 hombres de a pie y 10.000 de a caballo de Darío, rey de Persia, matando supuestamente a 20.000 con una pérdida de solo 100 hombres griegos. La conquista final de Persia se logró con la batalla de Isos en el 333 y la definitiva en una famosa batalla conocida como Gaugamela en Persia en el 331. Desde ese momento Alejandro fue dueño del mundo conocido. No hubo quien se le opusiera. Ahí el carnero, que son los medos persas, fue derribado y ya no pudo volver a ponerse de pie. No pudo. Toda su fuerza se fue. El macho cabrío lo pisoteó y nadie lo libró del poder de Alejandro. Y hermanos, todo esto es aún más increíble, dado que esta profecía que estamos leyendo ahora le fue dada a Daniel 400 años antes de que ocurrieran las cosas. Entonces vemos que en ese tiempo que Daniel está recibiendo la visión, Grecia no era un imperio, eran ciudades-estado aisladas, por ejemplo Atenas, Macedonia, Esparta. Esas polis no se llevaban bien entre sí, pero Dios le está dando aquí a Daniel, no fueron 400, 200 años antes de que ocurriera. Entonces vemos aquí que nuestro Dios, Él sabe lo que ocurrirá, Él es el Señor de la historia y eso nos debe llevar a adorarlo porque tenemos a nuestro Dios de nuestro lado. Y el verso 8 dice que este macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Alejandro, hermanos, murió cerca de los 33 años de edad, con una fiebre, quizás a causa de la malaria. Un libro publicado registra esto, dice: Alejandro entró en Babilonia por última vez en la primavera del 323. Agotado por las heridas, las dificultades y el exceso de la bebida, cayó postrado en fiebres. Pronto ya no pudo moverse ni hablar. Fue incorporado y cada oficial pasó delante de él. Lo reconoció, cierto, la presencia de todos ellos, pero al cabo de 2 días Alejandro moría. Todavía no había cumplido los 33 años. O sea, en su mayor fuerza fue quebrado, tal como lo profetiza aquí Daniel. Hermanos, este hombre tenía el poder, el control sobre todo el mundo conocido. Era un genio militar, pero sin embargo, él no tenía control de sus concupiscencias. No tenía control sobre sus pasiones. Sus excesos le pasaron la cuenta. Proverbio 25-28 dice: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Que el Señor Todopoderoso sea, hermanos, proveyendo a nosotros, a su iglesia, ese dominio propio que necesitamos, que es propio del Espíritu Santo.
A raíz entonces de la muerte de Alejandro y el posterior asesinato de sus dos hijos, que eran Alejandro IV y Hércules, su imperio queda dividido entre sus 4 generales. ¿Recuerdan que vimos en Leopardo que también se divide en 4? Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco son esas 4 cuernos en los que se divide el imperio. Entonces Dios mismo quiebra a este cuerno notable, que es Alejandro, el reino se desmorona, y ahora, cuando vamos a saltar al versículo 9, vamos a adelantarnos unos 150 años desde que muere Alejandro y que se divide su reino hasta que viene este cuerno pequeño. ¿Ya? Yo le voy a decir que de la dinastía de 2 de los cuernos, esto es de Seleuco y de Ptolomeo, vamos a hablar en el capítulo 11. Pero aquí estos dos reinos van a estar en constante conflicto, hermanos, por todos estos años, 150 años. Pero al final de ellos se levanta, dice, otro cuerno pequeño, dice el 9. De uno de ellos, o sea, de Seleuco, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Como les dije, para que tengamos en cuenta, este cuerno pequeño de este capítulo 7, no, del capítulo 8, no es el mismo que el anticristo, el cuerno pequeño del capítulo 7, ¿ya? Para que lo tengamos presente. Pero sí tiene muchas características en común, porque son un tipo, una figura. De este reino sirio, Seleucida, sale otro cuerno, o sea, otro rey, que comienza siendo pequeño, pero después crece mucho. Y existe mucho acuerdo entre todos los buenos comentaristas que identifican a este cuerno pequeño como el rey Antíoco IV Epífanes. Este fue un gobernante, el octavo del reino Seleucida, en el año 175 al 164 a.C. Y dice el texto que comienza siendo pequeño. ¿Por qué? Porque él no era el heredero legítimo al trono, sino su sobrino. Pero él se hace del trono por ardides y sobornos. ¿Ya? Dice también que él creció mucho al sur, al oriente y a la tierra gloriosa. ¿Cuáles son estos lugares? Creció al sur, él invade Egipto, en verdad lo hizo. Al oriente, él invadió Persia, Partia y Armenia, y más adelante él va hacia la tierra de Palestina, hacia Jerusalén. Hubo un acontecimiento, hermanos, en que Antíoco se ve obligado a abandonar Egipto. Los romanos ya estaban entrando en escena del poder mundial y ellos echan a Antíoco de Egipto. Él prefiere no enfrentarse a los romanos, pero queda tan avergonzado, tan frustrado de que tuvo que salir de Egipto, que va con una venganza insaciable a atacar Jerusalén. Eso es lo que se propuso en su corazón, ir a hacer guerra a la tierra gloriosa. Fue allí, hermanos, que este hombre se engrandeció y atacó al pueblo del pacto, que adora al Rey del cielo, y por eso el verso dice que echó por tierra aparte de las estrellas y las pisoteó. Es claro que las escrituras, las estrellas simbolizan al pueblo de Dios, a nosotros también. ¿Recuerdan la promesa de Abraham en Génesis 15:5? Dice, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Hablando de los creyentes. Más adelante, en Daniel 12, dice al respecto, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Queda claro entonces que las estrellas de que habla el verso son el pueblo de Dios. En el verso 24 el ángel explica a Daniel que este malvado rey va a traer la destrucción al pueblo de Dios, y cuando usa la palabra pisotear, deja claro que se venía una severa persecución sobre el pueblo de Dios. Citando el libro de Macabeos, que no tienen que buscarlo porque no lo van a encontrar en sus Biblias, pero que, como bien lo estudiamos el miércoles, es un libro apócrifo y lo vamos a utilizar de manera histórica, de una fuente histórica, tal como citaríamos otro libro de la historia universal. Dice segunda de Macabeos 5, esto es lo que hizo Antíoco, ordenó a los soldados que hirieran sin compasión a los que encontraran y que mataran a los que se subiesen a los terrados de las casas. Perecieron jóvenes y ancianos. Fueron asesinados muchachos, mujeres y niños, y degollaron a doncellas y niños de pecho. En solo 3 días perecieron 80.000 personas, 40.000 en la refriega, y otros, el número no menor que el de las víctimas, fueron vendidos como esclavos. Estas fueron las atrocidades con las que comenzó Antíoco Epífanes contra el pueblo de Dios. Y el verso 11 dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí, en este verso, el príncipe del ejército, ¿quién es? Es Dios mismo. ¿Ya? Que Antíoco se muestra con arrogancia y desprecio contra el Dios del cielo.
Incluso su nombre, Epífanes, es una muestra de arrogancia. Significa manifestado, en este caso el dios Zeus manifestado. Él decía que era el dios Zeus encarnado. Este hombre se quería igualar a un dios. Y muestra su arrogancia en acción atacando el templo de Dios. Ustedes saben que el templo de Jerusalén, ahí Dios había establecido su presencia especial. Él estaba ahí. Pero va Antíoco, detiene los sacrificios diarios e instala la abominación de la desolación, de la que nos habla también Daniel. En el año 167, Antíoco da la orden de que se prohíba la observancia de los sacrificios y de la ceremonia de la ley. El culto a Jehová queda suspendido y se dejó en manos, como les digo, de practicar toda clase de sacrificios, ya sea diario, matutino, de la tarde o de reconciliación, de todo. Nada se practicó. Cito 1 de Macabeos 1. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban, escuchen esto, a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios, ofrendas en el santuario, que hacían profanar el sábado, el día del Señor, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idólatra, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros. Dejaban sin circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Así de claras fueron sus órdenes y fue muy cruel en cumplirlas. Este rey levantó, como les digo, sobre el altar de los holocaustos a Jehová un altar con, pagano, ¿cierto?, en honor al dios Zeus Olimpo. O sea, pongamos que este era el altar de los sacrificios. Sobre él puso la imagen de Zeus Olimpo para que la adoraran a él. Hermano, fue terrible eso. Ninguno de los sacerdotes judíos entonces podía oficiar servicio, porque estarían ofreciéndolo a un dios pagano, idólatra. El templo, que llegó a ser el lugar que todos se reunían para adorar al Señor, llegó a ser un sitio vacío y desolado por causa de este perverso. Así fue el ataque de Antíoco sobre el pueblo de Dios físicamente y el ataque a Dios directo en el templo. ¿Por qué ocurrió todo esto, hermanos? ¿Por qué vino toda esta desgracia sobre Jerusalén? El verso 12 nos da la contestación. Síganme con el texto. Dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Hermanos, esto no puede pasarse por alto. ¿Qué nos está diciendo el texto aquí? A causa de la prevaricación. ¿Cuál prevaricación? Sí, hermanos amados, el Señor entregó al castigo a su pueblo por causa de sus muchos pecados, en especial el de la mundanalidad y el de la apostasía. Así como antes Dios había entregado a Israel en manos de Nabucodonosor, ahora volvía el Señor a entregar a su pueblo en manos de otro perverso, Antíoco. Dice el libro de Macabeos, por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles, hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. Decir, somos el pueblo de Dios, somos distintos, todos nos odian por eso, nos está yendo mal, seamos como los demás. Eso es lo que estaban diciendo estos judíos. Y dice que a algunos del pueblo les gustó esto. Y se animaron a ir al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbran los paganos. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así de la alianza sagrada. Se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. El rey publicó entonces en todo su reino su decreto que ordenaba a todos a formar un solo pueblo, nada de separación, nada de pueblos extraños, abandonando cada uno sus costumbres propias. Todas estas naciones obedecieron al rey y aún muchos israelitas obedecieron y aceptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Increíble. Qué terrible imagen es la que tenemos aquí, hermanos. La apostasía y la mundanalidad es algo muy serio, hermanos. Y la iglesia de hoy no está libre de experimentar lo mismo que hicieron estos judíos en el pasado, donde comenzaron a desobedecer la ley de Dios y rompieron su pacto. Ellos se habían comenzado a helenizar, estaban adoptando la identidad griega, se estaban acomodando a sus nuevas costumbres, estaban abandonando a Dios y su identidad como israelitas. Se nos dice que construyeron un gimnasio. Bueno, ustedes preguntarán, pero hermano, ¿qué tiene de malo un gimnasio? Bueno, tenía mucho de malo.
porque este gimnasio no era como los de hoy. Era un recinto donde ellos iban a hacer luchas, donde iban a hacer deportes, pero totalmente desnudos. La palabra gimnos significa desnudez. Ellos practicaban estos juegos sin ropa, y eso contribuía y promovía la inmoralidad en medio de Israel. Se dice también que muchos sacerdotes judíos, antes de que fuera quitada los sacrificios, ellos ofrecían servicios, pero muy rapidito, para salirse e ir a los gimnasios, a ver los deportes, totalmente desnudos. Hermano, ¿no es eso familiar? ¿No le resulta familiar en las iglesias de hoy? Donde muchas iglesias suspenden los servicios dominicales por causa de algún partido de fútbol importante, o donde a muchos miembros de la iglesia quieren que termine pronto el culto para poder ir a hacer cualquier otra actividad en familia o con otros amigos, faltando al mismo culto para celebrar otras fiestas o acontecimientos extras. Un pastor dijo muy acertadamente a su iglesia, y creo que aplica para todas: ¿cuántos Antíocos Epífanes tendrá Dios que levantar en la vida de algunos para castigar su mundanalidad? Santiago 4:4 nos habla y nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué cosa se constituye en enemigo de Dios? Tengamos todos nosotros, hermanos, mucho cuidado, sumo cuidado, con deslizarnos a la mundanalidad y la apostasía, porque sus consecuencias son terribles, terribles, hermanos. Y el verso 12 sigue diciendo: y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Antíoco se nos dice aquí qué cosa: que intentó destruir la palabra de Dios, que es la verdad. Él intentó destruir todo rastro de la religión judía. Empezaron a quemar las escrituras sagradas en el fuego, y aquellos que eran sorprendidos con las escrituras en sus casas eran asesinados. Este hombre hizo cuanto quiso y prosperó, o sea que venció por un tiempo. ¿Sería esto eternamente? ¿Se acabaría pronto este sufrimiento? Daniel escucha hablar a un ángel lo siguiente, del 13 al 14. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Bueno, ¿hasta cuándo estaría este santuario sagrado en manos de los paganos, sin adoradores del Dios vivo? ¿Hasta cuándo estaría así el templo? Se nos dice que 2300 tardes y mañanas. Esto es 2300 días. Ya, teniendo en cuenta que tenemos un carácter simbólico aquí de cifras, en la literatura apocalíptica se refiere a un periodo fijo de tiempo, pero acortado, no completo. Por ejemplo, un juicio de Dios completo sería de 7 años. Pero en este caso no fue así, no fue un juicio de 7 años, sino que fue poco más acortado. El mal que trajo Antíoco Epífanes duró 6 años y 4 meses, donde en ese lapso de tiempo, en 3 años y medio, no se ofrecieron sacrificios a Dios, concluyendo nuestro verso con que el santuario iba a ser purificado. Esto se cumple cuando en el año 164 a.C., Judas Macabeo recaptura Jerusalén, limpia el templo, quita la abominación desoladora y vuelven a dedicar el altar para el Señor, lo que es conocido como Hanukkah o dedicación. Hasta hoy en día los judíos celebran la fiesta de Hanukkah los 25 de diciembre. Y el verso 15 al 17 dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que dijo y gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y es comprensible, hermanos, que Daniel no entendiera nada de esto, porque estaba viendo cosas que iban a ocurrir siglos después de él. Es como si nos preguntaran a nosotros, que nos imagináramos cómo va a estar el Chile en 400 años más. No lo sabemos. Para él fue muy confuso también ver que el pueblo de Dios iba a pasar muchas persecuciones, mucho dolor. Entonces, una voz fuerte manda a Gabriel, que es el que se presenta más tarde, a la Virgen María, para anunciarle que el Señor vendría. Este ángel Gabriel se pone como intermediario, como intérprete, para que Daniel entendiera la visión. Se nos dice que en el verso 19, todas estas cosas son para el fin de la ira. ¿Cuál ira? Es la ira de Dios sobre su pueblo mundano y apóstata. Y enseguida procede a darle la interpretación de todo.
Verso 20, dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media de Persia, el macho cabrío es el rey de Grecia, el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro, entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, causará grandes ruinas y prosperará, hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes, al pueblo de los santos, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Bueno, estos versículos que les leí resumen todo lo que ya hemos visto con detalle sobre los imperios anteriores, los medos persas, los griegos, comandados por Alejandro, conquistan todo el mundo, ¿cierto? Más tarde su dinastía se desmorona y llegan 4 reinos más. Luego sale Antíoco Epífanes del reino de Seleuco, que sería altivo, de un rostro soberbio, orgulloso, que son características propias de los anticristos que han aparecido en el mundo. Ustedes tienen que saber que el espíritu del anticristo está en operación, y todos aquellos que pertenecen a Satanás, que andan en sus caminos, son así, son orgullosos, altivos de rostro, soberbios, no como los cristianos, que debemos seguir el ejemplo de Cristo, humilde y manso como el Señor. Antíoco Epífanes fue un entendido en enigmas, o podría traducirse como astuto en ardidez, en engaños, no era un hombre en el cual confiar. Él mismo pensaba que era una especie de Dios encarnado y atacó la tierra gloriosa, luego de salir de Egipto, se levantó contra los santos, se opone contra Dios mismo, el príncipe de los príncipes, suprime el culto al Señor, instala la abominación de la desolación en el lugar santo, sin embargo, por un tiempo establecido, hasta que va a ser destruido, dice, no por mano humana. Antíoco no muere por mano humana, y eso fue lo que ocurrió. Escuchen cómo terminó este perverso. Dice 2 de Macabeos 9, pero el Señor, Dios de Israel, que todo lo ve, lo castigó con un mal incurable e invisible. Apenas había dicho estas palabras, le vino un dolor de vientre que con nada se le pasaba, y un fuerte cólico le atacó los intestinos. Esto fue un justo castigo para quien con tantas y tan refinadas torturas había atormentado en el vientre a los demás. A pesar de todo, Antíoco no abandonó en absoluto su arrogancia, lleno de orgullo y respirando llamas de odio contra los judíos, ordenó acelerar el viaje. Pero cayó del carro, que corría estrepitosamente, y en su aparatosa caída se le dislocaron todos los miembros del cuerpo. Así, el que hasta hacía poco, en su arrogancia sobrehumana, se imaginaba poder dar órdenes a las olas del mar, y como Dios pesar las más altas montañas, cayó derribado al suelo y tuvo que ser llevado en camilla, haciendo ver claramente a todos el poder de Dios. Los ojos del impío hervían de gusanos, y aún con vida, en medio de horribles dolores, la carne se le caía a pedazos, el cuerpo empezó a pudrírsele, y era tal su mal olor que el ejército no podía soportarlo. Tan inaguantable era la hediondez que nadie podía transportar al que poco antes pensaba poder alcanzar los astros del cielo. Así pues, este asesino, que injuriaba a Dios, terminó su vida con una muerte horrible, lejos de su patria, entre las montañas, en medio de atroces sufrimientos como los que él había hecho sufrir a otros. Así terminó este hombre, quebrantado por la mano misma de Dios. Y termina nuestra visión con el verso 26 y 27, donde dice que la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Debido a que, como les digo, la visión habla de eventos futuros que iban a tener casi lugar 400 años después de Daniel, Gabriel instruye a que selle la visión. O sea, Daniel escribe lo que viste en un libro, enrolla cierto el rollo y sella, para que las generaciones posteriores lo lean también y puedan tener la palabra del Señor a su mano. Hermanos, también Daniel amaba mucho al pueblo de Dios. Es por eso que él enfermó, porque él vio las calamidades y el sufrimiento que le esperaba al pueblo de Dios, y él se identificaba mucho con el pueblo de Dios. Él no se veía aislado, a pesar de que él estaba en el palacio del rey, que era un hombre de Estado, él seguía amando, identificándose como un israelita. Y es así como también nosotros debemos identificarnos, sufrir por el pueblo de Dios que está siendo perseguido también. Nosotros ya conocemos todos estos detalles, hermanos, porque ya pasaron. Pero sin embargo, muchas otras cosas van a suceder
entre la primera venida del Señor hasta la segunda venida. El pueblo de Dios sigue siendo refinado mediante la prueba y el sufrimiento. Eso es algo que se ve. Jesús advirtió a sus discípulos que serían odiados por todos por causa de su nombre. Él dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros al tiempo. En el Evangelio de Lucas dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Entonces a nosotros nos debe asustarnos que nos aborrezca, que el mundo nos aborrezca. Deberíamos sentirnos orgullosos, alegres de que el mundo nos aborrezca por causa de Cristo, no porque seamos pesados, ¿cierto? Y este personaje, hermanos, Antíoco Epífanes, no es más, como les decía, que un prototipo, una figura del anticristo del final de los tiempos, quien antes del regreso del Señor Jesús va a perseguir a la iglesia y va a hacer toda clase de mal, prosperando por un tiempo limitado por Dios, hasta que el Señor regrese en la nube del cielo y lo destruya por completo. Tal cual como lo hizo con Antíoco, él lo derribó, lo quebró, así también el Señor quebrará a este hombre de pecado, como lo escribe Pablo. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así como Dios advirtió a los judíos en el antiguo pacto sobre la futura persecución que les aguardaba, así el Señor nos advierte hoy a la iglesia del nuevo pacto sobre que van a venir días, hermanos, de intensa persecución sobre la iglesia por parte del anticristo. Al mismo tiempo nos promete en su palabra que Él siempre va a estar con nosotros, que nunca nos va a abandonar, que va a estar con nosotros en medio de la prueba. Nos anima a seguir siendo fieles a Él a pesar de todo, a confiar en su providencia. Sin embargo, para ir finalizando, no debemos olvidar por qué vino toda esa calamidad sobre el pueblo de Dios en el pasado. Les decía que fue por causa de la apostasía y la creciente mundanalidad de sus miembros. Esto mismo es lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses. Nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes, el Señor sin que antes venga la apostasía, ¿ven? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ven esto, una creciente apostasía se va a efectuar en el pueblo profesante de Dios antes de que aparezca también el anticristo. Hoy, ver Linares, iglesia querida, cuidado con la infidelidad al Señor. Cuidado si estás intentando parecerte al mundo, adaptarte al mundo, absorber sus costumbres e ideas, si te estás deslizando y coqueteando con el pecado, si te interesa compartir más con los impíos que pasar tiempo junto a tus hermanos, si a tus hijos a cuyo cuidado el Señor ha reservado, los dejas hacer y deshacer, si no guardas el día del Señor por estar afanados mil cosas, hermanos, que esto no ocurra entre nosotros. Amemos también como Daniel al pueblo del Señor, así como Daniel lo amaba. Suframos por la iglesia que está siendo perseguida. Ayudemos en la obra del Señor. Preparemos una nueva generación de cristianos piadosos en nuestros niños, enseñándoles la palabra de Dios a ellos. Para concluir, hemos visto que Dios es veraz. Su palabra es verdad y se cumple al pie de la letra. Hermanos, así como la Biblia nos da promesas benditas, seguras, de un futuro glorioso para todos aquellos que estamos en Cristo, confiando en su obra salvadora, así también existen numerosas advertencias y amenazas para todos aquellos que lo rechazan. Si tú eres uno de ellos, amigo, el llamado de Cristo para ti hoy es arrepentirte de todos tus pecados con los cuales le enfrentas a Él y a confiar plenamente en Jesús como el único que puede salvarte de esa condenación eterna en el infierno. No sigas el camino soberbio y altivo de Antíoco Epífanes, porque si lo haces, vas a ser quebrantado de improviso y vas a recibir pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Que el Señor tenga mucha misericordia de todos nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias le damos por su palabra. Su palabra nos habla una y otra vez, Señor. No hay ningún momento en que su palabra deje de hablar. Es un tesoro sin fondo de sabiduría y de conocimiento. Nos da, Señor, infinitas promesas benditas, alegres, gloriosas, pero también, Señor, nos advierte de las muchas fallas y de los muchos pecados que podemos caer. Entre ellos, como iglesia, podemos caer en la apostasía, en la mundanalidad. Señor, libra a esta iglesia de aquello. Por favor, libra a cada miembro, a cada familia, de que se esté deslizando, Señor, que se esté deslizando hacia el pecado, que se esté deslizando a la mundanalidad. Por favor, libra a Iber Linares de este mal. Ayúdanos, Señor, a poder seguir el ejemplo piadoso de hombres del pasado
a poder, Señor, cosechar familias piadosas, familias que te honren y te den gloria en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, para levantar entre nuestros niños que escuchamos ahora reír, jugar, una generación más fervorosa, una generación que tenga y que sea llena del Espíritu Santo, como no lo hemos sido nosotros. Señor, ten misericordia de estos niños, de la próxima generación de tu pueblo, que va a tener que a lo mejor enfrentar una persecución más severa, más atroz. No sabemos ni conocemos el día de mañana, Señor, pero usted sabe todos los tiempos y tiene cuidado de su iglesia. Nosotros en usted confiamos y rogamos todo esto, sabiendo que nuestras vidas y todos los tiempos, toda la historia está en su mano. Gracias, Señor, por su palabra. En el nombre de Jesucristo rogamos y pedimos. Amén.